Les invito a ponerse sobre sus pies para hacer la oración de confesión de pecado. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, de la mañana, Padre Santo, estamos delante de ti, Padre Santo, reconociendo, Señor, que somos pecadores, Señor. Te pedimos humildemente, Señor, que tú nos perdones, Señor, de todos nuestros pecados, Señor bendito. Tu palabra nos enseña, Señor, que si confesamos, Señor, nuestros pecados, Señor, tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor, y limpiarnos, Señor, de toda maldad. Es por eso, Padre Santo, que aquí está tu pueblo, Señor, tus hijos, Señor, delante de ti, Señor, confesando, Señor, todos nuestros pecados, Señor bendito. Tú nos conoces, Señor, a cada uno por nombre, Padre Santo, y es por eso, Señor, que solamente a ti, Señor, te confesamos todos nuestros pecados, Señor. Y te pedimos, Señor, humildemente, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a seguir adelante en tu camino, Señor. Que tu santo y bendito Espíritu, Señor, siempre nos ayude, Señor, siempre nos fortalezca, Señor, a seguir adelante, Señor, en tu camino, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para continuar, Señor, en tu obra, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, todas estas peticiones, Señor, en el poderoso nombre, Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando pienso en tu santidad, tu belleza puedo contemplar. Este mundo no es más que una sombra de tu gran luz. Cuando encuentro el gozo de tu amor y mi voluntad descansa en tu amor, este mundo no es más que una sombra de tu gran luz. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote. Yo quiero vivir adorándote. Cuando pienso en tu santidad, tu belleza puedo contemplar. Este mundo no es más que una sombra de tu gran luz. Cuando encuentro el gozo de tu amor y mi voluntad descansa en tu amor, este mundo no es más que una sombra de tu gran luz. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote.
hermanos, vamos a continuar con el segundo periodo de oración. Les invito a estar de pie para llegar a Dios en oración. Oremos. Padre Celestial que te encuentras en las alturas de los cielos, te agradecemos, oh Señor, por un día más que tú nos has dado. En esta mañana, Señor, nuestras peticiones son elevadas a ti, sabiendo, Padre, que tú las vas a contestar de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Te pido, oh Señor, en esta ocasión por nuestro consistorio, el consistorio de nuestra amada iglesia, oh Padre, te pido que tú seas con cada uno de los ancianos, con sus hogares. También te pido por nuestro pastor, Señor, que tú le sigas dando sabiduría, inteligencia, para que el Señor pueda seguir compartiendo cada día tu palabra con nosotros. Bendice a su familia, sus hijos, Señor, su hogar. Provee, Padre, las necesidades que puedan tener. De igual forma, cada uno de los ancianos, oh Señor, tú los conoces por nombre. Te pido que tú los pongas en tus manos y sobre todo, Señor, que tú les des sabiduría, inteligencia y que todas las decisiones, Padre, que estén en sus manos, ellos las puedan tomar, Señor, de la mejor manera. Te pido que seas con el consistorio, con el pastor, con nuestra amada iglesia, Señor, con cada uno de los miembros que forman parte de nuestra amada iglesia, oh Padre. Te pido que seas tú con ellos, que no nos apartemos de ti en ningún momento, Señor, sino que siempre estemos buscándote, alabándote, dándote gloria y dándote honra, oh Padre. Te pido pues todo esto, te lo pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. La lectura bíblica la tenemos en el libro de Jueces, capítulo 3, del verso 1 al 11. Damos lectura. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Hamar, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijos, sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales, a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en sus manos a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Palabra de Dios. Buenos días, amados hermanos en el Señor. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite el día de hoy tener la bendición de compartir con ustedes la palabra del Señor en domingo, día del Señor, un tiempo de alabar su nombre, dedicarnos especialmente a la meditación, a la adoración, a las buenas obras, a la unidad familiar. Estamos seguros, estamos conscientes de que Dios nos habla cada día y nos enseña y nos trae
sus misericordias. Son nuevas cada mañana su misericordia. El día de hoy como iglesia tenemos lo que es la oración y el ayuno que nosotros solemos hacer cada primer domingo del mes. También celebrábamos al mismo tiempo cada primer domingo del mes la Santa Cena, pero por razones obvias no se ha podido realizar. Sin embargo, nosotros esperamos con ansia ese momento glorioso de poder estar todos reunidos y de poder estar todos compartiendo el pan y la copa del Señor como una comunión, la comunión con nuestro Dios. El día de hoy vamos a ver un tema especial. Estamos en el mes de febrero y como ustedes saben es un tema muy especial. Febrero se le conoce como en general el mes del amor y la amistad. Nosotros vamos a hablar de un tema general que se llama el verdadero sentido del amor y la amistad cristiana, ¿no? El significado. Y sin embargo hoy, como es un día de oración ayuno, vamos a tratar de hacer algo que tenga que ver con lo que es el arrepentimiento, el perdón, la confesión, la consagración, la santidad, cosas muy importantes en la vida cristiana que son necesarias, son las cosas fundamentales y básicas que el cristiano debe saber, debe conocer para vivir una vida acorde a la voluntad de Dios. Y nuestra lectura se encuentra en Jueces capítulo 3 versículo 1 al 11, ahí donde se tuvo la lectura devocional, y vamos a hablar acerca de Otoniel liberta a Israel de Cusain Risataim. Eso significa, amados hermanos, que el día de hoy vamos a hacer una excepción en la temática del mes de febrero, pero vamos a enfatizar el arrepentimiento, como habíamos dicho, y sobre todo el ciclo. Lo que vamos a ver el día de hoy es que hay un ciclo del pecado, es decir, el pecado y sus consecuencias, el pecado y su restauración, el pecado, ¿no? El tema del día de hoy se titula Dios nos aflige por el pecado, ¿sí? Muchas veces por causa del pecado Dios va a traer aflicciones a nuestra vida. No es la única razón por la cual el ser humano sufre, pero en este caso sí vamos a ver que esa es la razón. Y vamos a estudiar qué es lo que pasó en esta historia. Así que, amados hermanos, empezamos con la lectura del texto que ya tienen ustedes en sus manos. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. ¿Por qué razón esas naciones no fueron expulsadas de los territorios de Canaán cuando Dios le había dado ya a Israel esas tierras para tomar posesión de ellas? Y hay muchas razones, ¿no? Pero la principal sería porque Israel no obedeció. Dios le dijo: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Esa era la orden y el mandato y era la encomienda. Pero Israel se conformó con poco, caminó y se adentró a ciertos lugares, a ciertas regiones, y de ahí ya no siguió caminando hasta el final, no alcanzó hasta los límites donde tenían que avanzar, y entonces quedaron ahí ciudades que se retrajeron, ¿verdad? Se fueron hacia las orillas, pero como no hubo una expulsión ni un exterminio, esas naciones permanecieron ahí. Y entonces Dios dice: bueno, si no las expulsaste, pues se van a quedar, pero ahora esas mismas naciones te van a servir como una prueba para tu fe, para tu obediencia. Y entonces se quedaron esas naciones ahí, y con el pasar de los años se fueron conectando con ellos, mezclándose con ellos, y al final terminaron haciendo alianzas con ellos y terminaron formando familias, formando hogares. Uno de los inicios de los matrimonios mixtos en la tierra de Canaán sería prácticamente eso. Entonces estamos hablando de eso, ¿no? Se quedaron para probarlos si teniendo esos matrimonios mixtos serían capaces de convivir y de mezclar su fe y de perder la fe.
Y otra razón podría ser porque eran pueblos que tenían que aprender a pelear. Y esos pueblos eran guerreros, esos pueblos eran de batallas, de conquistas. Entonces Dios de una manera didáctica les permite quedarse ahí para que sean una presión y para que sean como una confrontación a la fe, podemos decir, ¿no? Una confrontación de la fe. Así que cuando Dios sabe que nos va a hacer falta aprender a batallar, nos pone un ejército para practicar, ¿no? Y estuvieron ahí como para que ellos fueran su razón de pelear y convertirse en guerreros. Pero la situación al final se complicó porque dice la palabra del Señor que esas naciones se quedaron para probar. Los hijos de los israelitas se casaron con las hijas de ellos, y esos matrimonios mixtos lo que llevaron a consecuencia fue la idolatría. Ahí en el versículo 8 dice: y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijos a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Ahí está la parte dura y la parte difícil de cómo se volvió el pueblo de Israel de ser un monoteísta a ser un politeísta, de tener un solo Dios vivo y verdadero, como decía el Shema de Deuteronomio 6:4. Oye Jehová, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Que era la oración diaria. Todos los días se tenía que cantar, se tenía que leer, se tenía que vivir con ese pasaje. Pero no, prácticamente olvidaron ese texto que tantos repetían diariamente, y cuando se casaron y se formaron matrimonios con diferentes religiones, el pueblo se volvió a la idolatría. La idolatría es pecado, porque la idolatría significa que adora a uno cosas, objetos, como dice Romanos, o adoraron no al creador, sino a lo creado, a las criaturas y a cosas que podíamos decir que son terrenales. Se hicieron dioses, les sirvieron, le entregaron sus vidas, su adoración a ellos, sus ofrendas, y se olvidaron del Dios vivo y verdadero. Este pecado de la idolatría, este pecado de alejarse de Dios, trajo como consecuencia la ira de Dios. Y es ahí la segunda parte, ¿no? Vemos ahí que dice la palabra del Señor, el versículo 7: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Primero vemos que el pueblo de Israel peca, se va a la idolatría, se va a confiar en lo que no le puede responder, se va a adorar lo que no debe ser adorado, y adoran imágenes de acera, y a los Baales, al Dios de la fertilidad, al Dios de los tiempos, al Dios de la moda, al Dios de la música, al Dios del capitalismo, al Dios de todo. Y en este sentido vemos que eso hizo que Dios se airara, ¿verdad? Que Dios se enojara con el pueblo, dice la palabra del Señor, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Husán Risatán. ¿Qué significa esto? Que al final el pueblo dejó de servir a un solo Dios y empezó a servir a los Baales. Entonces dijo Dios: ok, no quieren adorarme a mí, no quieren ser fieles a mí, pues entonces van a adorar a los dioses, ¿no? Entonces se ponen a adorar a los dioses, y eso de que no fueron capaces de adorar al Dios verdadero los hizo que adoraran a dioses extraños, y la ira del Señor se encendió. Y dice la palabra del Señor que era rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Husán Risatán 8 años. 8 años los entregó a la esclavitud. Ellos fueron esclavos de un rey desconocido. Ellos conquistaron sus tierras, quitaron sus propiedades, quitaron su libertad, tomaron a sus hijas, tomaron a sus varones, los hicieron esclavos, los hicieron sirvientes, se quedaron prácticamente con todo. Y el pueblo empezó a ser esclavo otra vez. Habían salido de la esclavitud de Egipto por más de 400 años, ahora volvían a ser esclavos por el pecado. Por eso, ante la actitud de la acción de Dios, el pueblo sufrió, el pueblo pagó las consecuencias, el pueblo fue esclavo, el pueblo sufrió, perdió libertad, perdió la felicidad, perdió la alegría, perdió todo. Y entonces ellos reconocieron su error y clamaron a Dios. En tercer lugar vemos entonces la actitud del pueblo: clamaron a Dios.
Así sucedió en Egipto. El pueblo clamó, dice la palabra que oyó Dios el clamor de ellos y entonces le envió a Moisés. Ahora clamaron a Dios reconociendo sus faltas. Ellos clamaron, pidieron ayuda, sin lugar a duda entendieron que habían olvidado al Dios vivo y verdadero, que se habían apartado de los caminos del Señor, y entonces lo que hace Dios es escuchar la oración. Dios escucha la oración de su pueblo. Cuando una persona reconoce su error, cuando una persona reconoce su pecado, cuando una persona reconoce que ha hecho mal, que ha actuado mal y busca a Dios, Dios siempre estará dispuesto a escuchar. Dios siempre estará dispuesto a responder, a contestar las súplicas, ¿no? En ese sentido, Dios escucha y ya tenía preparado a un juez. El primer juez es Otoniel. En esta historia vemos que Dios levantó a un hombre que se llamaba Otoniel y preparó, capacitó. ¿En qué significaba un juez? Un juez era como un capitán del ejército, era alguien que juzgaba, como un juez de un ministerio público, pero también era un líder y era alguien bendecido porque el Espíritu Santo venía sobre la vida de aquel juez y moraba en él y lo capacitaba, lo entrenaba, le daba sabiduría, inteligencia, fuerza, visión, habilidades, lo hacía fuerte como Sansón. O sea, hacía muchas cosas el Espíritu Santo para usar a esa persona para su propósito y para su fin. Entonces vemos, amados hermanos, que al final lo que hace Otoniel es levantarse y ve y levanta un ejército y van todos a derrotar al enemigo, ¿no? Y Dios le da la fuerza y al final, después de 8 años de esclavitud, son liberados y ellos alcanzan esa paz y esa libertad que tanto les hacía falta. Por 40 años tuvieron paz, por 40 años hubo paz en Israel, dice la palabra del Señor, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Dios le da la paz y la libertad a quien se la pide. En este sentido, podemos ver cómo Dios aflige por causa del pecado, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos reflexionar el día de hoy, que en este caso, el ser llevados cautivos, el ser llevados... el perder todas las cosas que tenían ellos por 8 años fue porque ellos se rebelaron contra Dios, porque ellos se olvidaron del Señor, porque ellos le dieron la espalda a nuestro Dios, y entonces Él hizo un llamado de atención para que ellos reconocieran, ¿verdad? De eso vemos la misericordia de Dios ahí, porque si Dios no hubiera obrado con misericordia, simplemente no los hubiera restaurado, no les hubiera mandado un juez, simplemente ellos se hubieran quedado como esclavos por siempre y al final hubieran desaparecido como país, como nación. Pero gracias a Dios por este mensaje que nos habla acerca de que muchas veces este es el ciclo que se da en los jueces. Por muchos años, por muchos periodos, eso va a suceder. El pueblo va a olvidarse de Dios, va a pecar. Dios se va a irar contra el pecado, contra el pueblo, y va a mandar castigos y ejércitos y países para que vengan contra el pueblo de Israel, para santificarlo, para que reaccionen, para que dejen su pecado, para que busquen a Dios, para que se consagren, para que se santifiquen. Por eso hoy, que es un día de oración, ayuno, nosotros queremos, ¿verdad?, hacer un llamado a cada uno de ustedes para que reconozcamos nuestra vida, para que nosotros analicemos nuestra vida. ¿No será que estamos en un proceso como el pueblo de Israel? ¿No será que estamos en pecado, en idolatría? ¿No será que la ira del Señor se airará contra nosotros, nos castigará, nos llevará a la esclavitud, al sufrimiento de algo? ¿No será que esta pandemia ha sido como un llamado de Dios a la humanidad que se ha apartado de Dios, que ha negado prácticamente la fe, que está en la apostasía, en el materialismo? ¿Qué es lo que está haciendo Dios con esto, con este COVID, con esta enfermedad, con esta pérdida de seres amados? ¿Cuál es el llamado? Estamos clamando a Dios. Hoy es tiempo de clamar a Dios, de buscar a Dios, de esperar en Dios y de creer que Él va a darnos la sanidad, la restauración y la paz que tanto necesitamos. Así que, amados hermanos, amadas familias, busquemos a Dios, pidámosles perdón, entreguemos nuestra vida al Señor y dejémonos guiar por Él, volvamos a sus caminos y entonces encontraremos la paz y la liberación que Él solamente puede darnos. Dios les bendiga, amados hermanos.
Celestial, en esta hora de la mañana llegamos delante de ti, oh Señor, para rogarte por tus misericordias para con tu iglesia. Tú, oh Señor, sabes todas las situaciones por las cuales tu iglesia está atravesando. Te rogamos por nuestra amada iglesia, por todo el campo, oh Señor, que tú nos permitas cada día, Señor, seguir creciendo en tu obra, seguir trabajando en unidad, a pesar de las circunstancias, a pesar de todas las cosas que están sucediendo, que podamos continuar con el trabajo de tu obra. Bendice, Señor, las congregaciones, a tu iglesia. También te rogamos por todos aquellos que han atravesado la situación, Señor, de esta enfermedad del COVID. Te rogamos que si hay alguno que esté enfermo, si hay alguno, oh Dios mío, que esté atravesando por esta situación, que tú seas su médico por excelencia, que tú estés con ellos a cada momento y cada instante. También por aquellos que han perdido, Señor, un familiar a causa de esta enfermedad, te rogamos que tú les des fortaleza, que tú, Señor, les des ese consuelo y esa paz para sus corazones, para cada familiar, oh Dios mío, y que a través de esta situación podamos confiar más en ti, que nuestra fe sea aumentada y que eso nos permita cada día seguir, Señor, trabajando en tu obra y que nos ayude, nos impulse, Señor, a poder estar bien contigo, que podamos, Señor, cada día seguir santificándonos en tu palabra y que, Señor, que nuestra fe no desmaye. Te suplicamos por aquellos ancianitos que también están enfermos por su edad, Señor. Te rogamos que tú tengas misericordia también de nuestros ancianitos, de nuestra amada iglesia y del campo, Señor, que tú los bendigas y los guardes, que, Señor, tú les des paz, Señor, a sus huesos, porque tú sabes, Padre bendito, que a esa edad el cuerpo se duele, oh Dios mío. Ten misericordia también de nuestros ancianitos. Bendice también a todos nuestros hermanos en Cristo que están trabajando, Señor, en el sector salud y que están expuestos, oh Dios mío, al contagio de esta enfermedad. Te rogamos que tú seas con ellos y que tengas misericordia también de sus vidas, que tú los libres, los guardes, y así por todos aquellos que están enfermos de nuestra comunidad. Te suplicamos que tú cada día, Señor, puedas hacer misericordia para con esta villa y para nuestros alrededores, oh Dios mío. Ten misericordia de cada uno de nosotros, porque acuérdate que somos polvo y que sin ti nada podemos hacer. En tus manos nos encomendamos y te rogamos pues tu dirección, tu guía para todo aquello que hemos de hacer y sobre todo que fortalezcas nuestra fe y que cada día podamos seguir, Señor, alabando y glorificando tu nombre. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Alabado el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos del redil de mi dueño, vime mísero, pequeño y vil. El Cordero sangre vertió, me limpia solo este raudal. Sé que solo en ti me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. La punzante insignia llevó, en la cruz dejó de vivir. Grandes males quiso sufrir, solo en vano empero sufrió. El gran manantial conducido, que de mi maldad ha sido fin.
la vale le pude decir, y nívea blancura me dio. Sé que solo en ti me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. Padre, de ti lejos vagué, extravióse mi corazón. Como granas mis culpas son, no con agua limpio seré. A tu fuente magna acudí, tu promesa creo, Jesús, la eficaz virtud de tu don, la nívea blancura me dé. Sé que solo en ti me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. Bendito y amoroso Padre, que te encuentres en las alturas de los cielos. En esta hora, Señor, estamos llegando delante de tu presencia, Señor, para pedirte y suplicarte, Señor, muy especialmente, Señor, por el sínodo y asamblea, Señor, por todos los que trabajan ahí, Señor. Te pido, Padre, que tú los ayudes cada momento, cada instante, Señor, a que ellos puedan hacer su trabajo que tú le encomiendas en sus manos, Señor, que lo puedan hacer con ese temor hacia ti, Señor. Ayuda a los padres para que ellos puedan estar siempre en comunión contigo. Así te pongo, Señor, a todo, al presidente municipal, estatal y de nuestro país, Señor. Te pido, Señor, que tú también les des la sabiduría y el entendimiento para poder trabajar conforme a tu divina voluntad, para poder trabajar con ese temor hacia ti, Señor. Bendícelos cada momento, cada instante, Señor, y en especial a todos los pastores que integran el sínodo, Señor, de nuestra asamblea, Señor. Bendice todo lo que se vaya a hacer en estos momentos, nos ponemos en tus manos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dale tu ofrenda al Señor, dáselo de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede el dolor. Cuando hayas ofrendado, Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Amado Padre, de lo recibido de tu mano te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos bendigas estas ofrendas, las limpies, las consagres para el sostenimiento de tu obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos ponemos en actitud de oración y oramos. Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Señor, hemos venido, Padre Celestial, a darte gracias, Padre Celestial, para alabar y bendecir tu bendito nombre, Padre Celestial, por medio, Padre Celestial, de este aposento, Señor. Esperamos, Padre bendito, que todo lo que se ha hecho
en esta hermosa mañana. Sea agradable, Padre Celestial, a tu santísima presencia, Señor, y que todo sea para honra y gloria de tu bendito nombre, Padre Celestial. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.